legal a colegios, universidades, bibliotecas y un sinfín de instituciones con el objetivo de conmemorar este importante día para la literatura. Pero es menester, en esta ocasión, responder a la pregunta: ¿por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril? La respuesta está en la magia detrás de la coincidencia, pues en esta fecha ocurre el deceso, el fallecimiento, de tres importantísimos autores, de tres gigantes de la literatura universal. En primer lugar, Miguel de Cervantes, gestor de una de las obras literarias españolas más icónicas de todos los tiempos, como lo fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. William Shakespeare, eximio representante de la literatura y dramaturgia inglesa. ¿Cómo olvidar la célebre frase ser o no ser? He ahí el dilema, ¿cierto? O el romance entre Romeo y Julieta. También se celebra el deceso del Inca Garcilaso de la Vega, de quien se puede aseverar que se le considera como el primer mestizo cultural de América, que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, la inca y la española. Pero estos autores son solo un botón de muestra de la genialidad de la literatura, una de las pocas expresiones humanas que tienen la capacidad de trascender generaciones, de marcar vidas y de acceder a nuevos mundos sin la necesidad de una aparatosa nave interdimensional. Y es que en medio de una generación que se caracteriza por el consumo, ya sea material o intelectual, la literatura se alza como una valiosa herramienta, capaz de hacernos producir, de crear imágenes en nuestra mente, de inmiscuirnos en una historia interesante, de conmovernos al punto del llanto o de sentirnos identificados, comprendidos e incluso escuchados. Sin duda, cuando vemos una película, cuando jugamos un videojuego o cuando observamos un video en nuestras redes sociales, no cabe duda que eso nos divierte y lo disfrutamos. Pero no debemos olvidar, debemos tener muy presente que solo estamos consumiendo lo que alguien ya pensó. Vemos los colores, la vestimenta, escuchamos la voz, observamos un lugar que nos expone una pantalla, pero vamos perdiendo lentamente la capacidad de imaginar, relegándonos a los límites que nos impone una producción visual o audiovisual. ¿Cómo nos imaginaríamos, por ejemplo, a Jack Sparrow, el pirata, si no estuviéramos obligados a ver la figura de Johnny Depp detrás de su interpretación? ¿Verdad que si lo leyéramos aparecerían muchos Jack Sparrow de distintos tamaños, de distintas contexturas, hablando de distinta manera, actuando con distinta conducta? La literatura, pues, nos da rienda suelta a la mente, quita los límites fijados por ese consumo visual y nos saca de nuestro propio mundo para adentrarnos en lo fantástico. De acuerdo con la OCDE, la lectura por placer está asociada a la competencia lectora. Por ejemplo, el Program for International Student Assessment, PISA, encuentra que una diferencia crucial entre los estudiantes que tienen un buen rendimiento en la evaluación de la lectura y los que tienen un mal rendimiento reside en el hecho de que lean diariamente por placer, en lugar de cuánto tiempo dediquen a leer. En promedio, los alumnos que leen diariamente por placer tienen una puntuación superior a 1 año y medio de escolarización a los que no lo hacen. Un estudio realizado por la Sociedad Española de Neurología recuerda la importancia de fomentar el hábito de la lectura entre la población como una de las actividades más beneficiosas para la salud de nuestros cerebros. Él mismo nos dice: un cerebro activo no solo realiza mejor sus funciones, sino que incrementa la rapidez de la respuesta. Mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que permite mejorar nuestra capacidad intelectual estimulando nuestras neuronas. Entonces, la lectura es la puerta al conocimiento, la imaginación, la innovación, la creatividad, características de un pensador crítico, así como requerimientos de un mundo globalizado para ser deseable y permanecer competitivo. Es tal el valor de este arte que podemos cederle la razón a Augusto, protagonista del libro Niebla. ¿Quién acá ha leído el libro Niebla? La particularidad de este personaje, Augusto, escrito y creado por Miguel de Unamuno en el año 1914, dialoga con su propio autor, cansado de sufrir por lo que éste le hace pasar. Y le dice, condenándolo a morir como un ente mortal, mientras que él
seguirá existiendo para quienes lo lean y para que se enteren de la desventura que ideó su creador para él. ¿Y acaso no tiene razón? Pues, siendo objetivos, nuestra existencia está condenada a la desaparición, pero lo escrito y estos seres ficticios de los personajes que están siendo representados hoy en día permanecen para siempre en la mente de quien los lea. A través de la literatura podemos conocer realidades alternativas a la nuestra, sociedades perfectas, como en el caso de la literatura distópica. ¿Quién ha leído 1984, por ejemplo? Un mundo feliz, Fahrenheit 451, donde se suprime la creatividad, la emoción y el amor, y el ser humano tiene que lidiar con las destemplanzas de la perfección. O conocer lo ruin, tocar fondo y resurgir desde los arrabales, como en la literatura realista contemporánea. Sentir hambre junto al protagonista del vaso de leche, que lo tenemos por allá afuera y que todavía no come. O el terror mientras persiguen al protagonista de La noche boca arriba, que está tendido por ahí afuera. Acalorarnos en el sopor de la siesta del martes. Arrancar de la policía en sobredosis. O dudar de nuestra fe, como en San Manuel Bueno Mártir. Y es que la literatura nos ofrece mundos a elección. Nos ofrece alas para escapar de lo cotidiano y volar adentrándonos en las más insólitas aventuras. ¿Hacia dónde emprenderemos nuestro viaje? Hoy, la invitación, más que para disfrutar de este día, de las exposiciones, de los stands, de los personajes disfrazados por los pasillos de este liceo, la invitación es también para que nos animemos a tomar un libro. Nos encontramos en este minuto en un palacio del libro y que podamos abrir ese universo que se nos ofrece en la palma de nuestra mano, a echar a correr ese manantial de pensamientos que van dando vida y forma a personajes que quieren ser vividos, que quieren ser leídos, que quieren ser vía de escape, que son ventanas a otras épocas y visores de otros mundos. Libros que entre la blancura y olor de sus páginas nos ofrecen vida, creatividad, aliento y futuro. Muchas gracias.